Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubieran existido realmente. Elegimos personajes ficticios de película, de serie, de televisión, de cómics, de novela o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Susan Foreman. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Susan Foreman, si resumimos un poco, fue el nombre adoptado de una señora del tiempo que era la nieta del Doctor Who, de la primera reencarnación, y que luego a lo largo de la historia de los doctores también apareció en algunas otras etapas. Se llegó a conocer como Susan Foreman, Susan English o Susan Campbell, pero normalmente la llamaban simplemente Susan. Todos esos nombres eran alias. Digamos que algo más avanzada la serie original, Susan comienza a recordar su vida en su planeta natal. Se nos revela entonces que su verdadero nombre es Arquitior, que al parecer significa rosa en idioma galifreyano. Hay dos versiones sobre los presuntos lazos familiares de Susan con el Doctor. Una de las versiones afirma que no es su nieta biológica, sino que fue rescatada por el Doctor durante unos disturbios civiles sucedidos en Gallifrey, y otra versión da a entender que sí es su nieta biológica y además uno de los últimos bebés en nacer. Al parecer, Susan y el Doctor salieron juntos del planeta en una TARDIS robada. Era la primera vez que el Doctor pilotaba una TARDIS y decidieron viajar en el tiempo además de en el espacio. Fue un viaje lleno de baches dado la inexperiencia del joven Doctor. Mucho tiempo después de que ella dejara de viajar con el Doctor, ella se describe como una pasajera accidental de la TARDIS. La primera vez que el Doctor y Susan se topan con humanos fue un planeta llamado Iwa, donde una colonia de humanos que hacían experimentos con el sueño de la gente habían sido asediados por un grupo de extraterrestres. En ese lugar Susan conoció a una humana. Al parecer ella fingió no recordar su nombre y ella la llamó como se llamaba su madre, Susan. Desde entonces decidió usar ese nombre terráqueo. Cuando resolvieron los problemas con esos extraterrestres que asediaban a los humanos, el Doctor y Susan decidieron viajar a la Tierra para huir de los señores del tiempo y de paso estudiar a los humanos. Ambos se quedaron con los nombres que les dieron en ese planeta, Susan y el Doctor. Susan y el Doctor tuvieron varios altibajos antes de instalarse en un lugar definitivo. Tuvieron que convencer a un viajero del tiempo jubilado para que devolviese el pueblo de Killmouth a su tiempo real. También Susan casi se ahoga y es rescatada por un general de brigada retirado. Después salvaron el planeta Tierra de una invasión de caracoles, visitaron el París del siglo XXII y viajaron al planeta Takunda, del cual el Doctor consiguió un supuesto acelerador para la TARDIS, que terminó estropeándose en el Londres del siglo XX, donde se tuvieron que instalar mientras el Doctor reparaba la nave, aunque de todas formas las aventuras no cesaron. Susan y el Doctor vivieron varias aventuras antes de que ella comenzara las clases como humano. Libraron a una madre y su hija de un anciano maléfico, viajaron por varios continentes, derrotaron un golem en la Europa del siglo XVI y se enfrentaron a Shakers en el año 1955 que atacaban humanos desde la sintonía de los estudios de grabación de la BBC. En contra de su voluntad, el Doctor inscribió a su nieta en el Cowl Hill School y como apellido Susan utilizó el nombre de la chatarrería donde el Doctor tenía escondida la TARDIS, Foreman. Enseguida se metió en el papel y comenzó a entender las modas humanas, llegando a amar grupos famosos de música en la época como John Smith and the Common Men. Un grupo de alienígenas que secuestraban futuros compañeros del Doctor, como por ejemplo a la famosa Sarah Jane, la secuestró pensando que ella era la primera de sus acompañantes, pero descubrieron con asombro que en realidad ella no era tampoco humana. El primer Doctor tuvo que salvarla a ella y a los demás y devolverlos todos a sus respectivos tiempos. Su vida como estudiante seguía su curso, pero a pesar de sus intentos para encajar con el resto de alumnos, sus profesores Ian y Bárbara comenzaron a sospechar que algo raro había en ella. Sus conocimientos en cosas como física y química eran extremadamente superiores incluso a los de sus profesores.
Sin embargo, en otras cuestiones más mundanas y sencillas parecían no saber nada. Una noche sus dos profesores la siguieron cuando ella volvía a casa para conocer más el ambiente de tan extraña persona y así conocieron la TARDIS. Los dos profesores fueron secuestrados, entre comillas, sin querer por el doctor y su nieta. Al principio Susan hacía intermediaria entre estos y el doctor, ya que desconfiaban unos de otros. A pesar de ser una señora del tiempo, Susan siempre tuvo menores conocimientos que el doctor, tanto en el manejo de la TARDIS como en conocimientos sobre los planetas y épocas que iban visitando. En un viaje al devastado Londres del siglo XXII, después de un intento de invasión Dalek, Susan se enamoró de un miembro de la lucha por la libertad llamado David Campbell. Al no poder escoger, su abuelo lo hizo por ella, dejándola bajo el cuidado de David y prometiéndola que un día volvería a por ella. Susan se casó y formó su propia familia con David, y al no poderle darle hijos adoptaron a 3 niños huérfanos a los que llamaron Ian, Barbara y David Jr. Además fue un miembro activo en la reconstrucción de la ciudad e inventó dispositivos de seguridad contra Daleks. Ella y David tuvieron problemas debido al hecho de que ella no envejecía y tenía que ocultarse a menudo para fingir ser más mayor. 20 años más tarde fue secuestrada por un enemigo del Doctor y fue encerrada con él en la zona de la muerte de Gallifrey. Ella reconoció a su abuelo en la quinta regeneración, aunque en ese capítulo llamado Los 5 Doctores salen también las otras 4. Por suerte fue rescatada. Más tarde fue capturada por el amo mientras investigaba un artefacto Dalek y conoció al 8º Doctor. Algo más tarde, Susan concibió al fin un hijo de David al que llamó Alex, pero nació con un solo corazón. Quiso que el niño fuese educado en Gallifrey, pero el Doctor expresó sus dudas de que fuese aceptado por ser medio humano. Tras la muerte de su marido, se convirtió en uno de los líderes del Consejo de la Tierra. Después hubo otro intento de invasión de las Daleks. Por suerte la invasión fue detenida y Susan siguió en la Tierra. El 9º Doctor le dijo a Rose Tyler: todo mi planeta murió, toda mi familia. Esto no confirma que Susan se incluyera dentro de ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 9º Doctor se encontró con el Doctor Constantine, que estaba a cargo de las víctimas de la plaga del niño vacío, y que le dijo al Doctor: antes de que esta guerra empezara era padre y abuelo, ahora no soy ni eso, pero sigo siendo Doctor. El Doctor respondió: sí, sé lo que se siente. El 10º Doctor dijo una vez que había dejado a Susan en una tierra futura con un luchador de la libertad con el cual se enamoró y que no estaba seguro si seguía viva, ya que simplemente no lo había comprobado. Sin embargo, creía que no, a pesar de no ser capaz de demostrarlo. Y el 11º Doctor, tras llevar a su nueva acompañante Clara Oswald a un planeta del anillo de Arcaten, afirma haber venido en muchas otras ocasiones en compañía de su nieta. Susan amaba a su abuelo y él la amaba también. Le gustaba la Inglaterra en el siglo XX, así se inscribió en una escuela ahí a pesar de las advertencias del Doctor y ya ponía sus secretos en peligro de ser descubiertos. También comprendió que la tecnología contemporánea era importante y se familiarizó con los eventos históricos. Susan consideraba al Doctor un gran hombre, mostraba miedo rápidamente, ya sea gritando o llamando a su abuelo. Ella se hizo muy amiga de Ian y Bárbara con rapidez, pero no aceptó sus reclamaciones de que el Doctor había dañado sus propias TARDIS intencionalmente. Cuando el retorno cambió a un atasco, fue Susan quien sufrió lo peor de los efectos. Estuvo muy cerca de matar a Ian y Bárbara y al principio ella se puso del lado de su abuelo, culpando a los maestros de los problemas. Sin embargo, ella pronto reconsideró su inocencia. En Marinus, Susan viajó antes que los otros y se asustó por la jungla y los gritos que emanaban de ella. Los otros no la tomaron en serio. Y, como les decía, en el siglo XXII Susan desarrolló una relación con David Campbell y el Doctor decidió que era mejor dejarla para que pudiera tener una vida normal. Susan le reclamó, pero el Doctor la convenció que era lo mejor.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.